Y sí. ahora que estáis hablando de ciencia, aunque os hemos preguntado nosotros varias veces sobre ello y os han preguntado a lo largo de vuestras vidas hasta la saciedad sobre ese concepto, no solemos tener la oportunidad de teneros a los dos juntos y queremos hablar de eso, de qué es la ciencia y qué espacio tendría al final lo psicológico dentro de ello. O sea, cómo podemos delimitar lo psicológico y cuál sería el objeto de estudio de la psicología, etcétera. Quien quiera empezar. Como quieran. Pues, pues como diría el Wittgenstein, ¿no? El, el patrono filosófico de Ribes, ¿no? La ciencia es más fácil de señalar que de decir lo que es, ¿no? Al igual que también su contrario, la pseudociencia, ¿no? Y curiosamente, pues no es fácil de definir la ciencia por algún rasgo que fuera exclusivo o distintivo, ¿no? Algún autor que lo ha hecho termina por decir, por apelar pues al distintivo de la sistematicidad, ¿no? De un conocimiento pues más sistemático que otros conocimientos que también son conocimientos fundados y demás, ¿no? Y seguramente tampoco habría que hablar de la ciencia eh, como tal, como unidad, pues no existe, ¿no? Existen las ciencias, ¿no? Pues la física, la química, la biología, la antropología, la economía, la psicología, etcétera, ¿no? Entonces, existen las ciencias y dentro de ellas, pues hay pues sus aspectos comunes y sus diferencias, ¿no? Y una gran diferencia, pues, viene dada por lo que tradicionalmente, de una forma, pues ya muy, no sé si superada o fácil de superar, pero ya muy tradicional, pues entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, y cómo la psicología pues se ubica pues en ese panorama y participa seguramente de ambas. La psicología es una ciencia, una disciplina, un cuerpo de conocimientos pues difícil de ubicar en el panorama de las ciencias. No porque no sea ciencia o pueda serlo, sino porque no es fácil de ubicar digamos, en algún sitio, ¿no? En algún sitio pues estable, ¿no? Que no participe, porque de hecho participa pues de diversas ciencias, ¿no? Ribes ha insistido mucho precisamente en esto, ¿no? De cómo lo psicológico está participado pues por otras ciencias, ¿no? Por el lado de la biología, por el lado de otras ciencias humanas o ciencias sociales, y esa es lo que hace pues compleja, pero no necesariamente difícil, la ubicación de la psicología. Yo, por mi parte, la sitúo pues dentro de las ciencias humanas o quizá de las ciencias sociales, como ciencia del comportamiento individual, la psicología como ciencia del comportamiento individual, siguiendo precisamente a Ribes. Y dentro de esto, dentro de esta referencia, pues la psicología participa también de metodologías pues que no usan solo el sujeto, sino pues muestras y la población y la estadística y es entonces pues no sé, compleja, ¿no? En cuanto también a las metodologías, ¿no? Y para mí la psicología estaría pues entre medias de las ciencias naturales, de la biología, de la neurobiología si lo acotamos más, y pues de la sociología, de la antropología, de las ciencias humanas que tienen como referente no la conducta del individuo, ¿no? Y dentro de eso yo doy o sitúo a la psicología como una ciencia central, por decir que está en el centro de diversas ciencias, donde el comportamiento es fundamental en la biología, desde luego en la biología evolutiva, el comportamiento de los organismos probablemente sea el mayor motor de la evolución
que los genes que se suelen hipostasiar, ¿no? Como si ellos fueran pilotos, ¿no? Dentro de ese dualismo que también invade pues la evolución, ¿no? Frente a considerar a los genes como pilotos de los organismos, es la conducta de los organismos la que organiza los ambientes que pueden seleccionar a los propios organismos. Así que la psicología, como ciencia del comportamiento, sería fundamental para la biología y qué decir para la sociología, qué decir para la economía. De hecho, pues se habla de la economía conductual y demás, ¿no? Y yo defino la psicología como una ciencia central, pues fundamental, ¿no? Para otras disciplinas, de una manera, me permito esta ironía, que no se merecen los propios psicólogos, ¿no? En la medida en que ni tienen claro qué es la psicología o estudian cualquier cosa de la psicología perdiendo de referencia pues eso, el referente, ¿no? Que la definiría, ¿no? Que sería el comportamiento como relación. Yo insistiría en un comportamiento operante, pero en todo caso el comportamiento como relación del organismo con una historia filogenética y una historia ontogenética, y en un ambiente pues ya organizado y dado y que desde luego está envuelto, digamos, por el lenguaje, ¿no? Y ese sería, pues bueno, mi primera aproximación a esto por responder a vuestro atraco, ¿no? A este respecto, ¿no? Emilio. Bueno, vamos a discrepar un poco, aunque podemos tener una semblanza de familia, como diría Wittgenstein en el argumento. En efecto, hablar de ciencia es como hablar de arte y hablar de moral y hablar de cosas por el estilo. Es hablar de algo como un universal cuando no existen esos universales, ¿no? En el caso de lo que llamamos ciencia, existen muchas ciencias y las ciencias se caracterizan por dos cosas, y ahí aludo a una gran contribución de Cantor que nadie menciona, que es el principio de especificidad. Cada ciencia es específica. No existe la ciencia, sino que existen las ciencias específicas. Por eso no existe el método científico, sino existen los métodos de cada ciencia específica. Lo que es común a todas las ciencias, y en ese caso vamos a restringir el nombre de ciencias a las ciencias empíricas, porque las ciencias formales es otra cosa, es usar el término ciencia en el sentido griego de sabiduría. Entonces hay sabiduría formal y hay sabiduría empírica y hay sabiduría tecnológica y hay sabiduría de otro tipo. Pero las ciencias empíricas, que es a lo que la gente normalmente hace referencia cuando habla de ciencia, cada una de ellas tiene una especificidad singular y se caracterizan en común para llamarlas ciencias porque tienen un modo de conocer común. No comparten un método, sino un modo. Y cuando hablamos modo, es la manera de aproximarse a lo que estudian. Entonces, así como hay un modo de conocimiento científico, que los lógicos y los positivistas y algunos empiristas radicales han dicho que es el único modo válido de conocimiento, es decir, el único modo de aproximarse a la verdad, que es otro terminajo metafísico espantoso. Porque la verdad solo existe en la religión y en la lógica, no existe en ningún otro lado del mundo. Hay modos de conocimiento que podríamos llamar artístico, hay el modo de conocimiento jurídico, hay el modo de conocimiento formal que caracteriza justamente a la matemática, la lógica, etcétera, y que tienen otros criterios diferentes. Hay el modo de conocimiento tecnológico y hay incluso el modo de conocimiento religioso. Es decir, yo he caracterizado 7 modos de conocimiento distintos. Por eso hablar del conocimiento tampoco tiene sentido, porque es una palabra que no es referente de nada en particular. Es una palabra elusiva, no se puede definir, y en realidad cuando hablamos de conocer, la usamos en muchos sentidos muy diferentes, y usualmente tiene que ver con exponerte a o tener contacto con. Eso es todo lo que quiere decir conocer.
en todas sus diferentes acepciones. Entonces, el caso de la ciencia es un tipo de modo de conocimiento específico que se caracteriza por, vamos a decir que por dos criterios fundamentales. El primer criterio es que se separa de los concretos empíricos, cosa que no es el modo tecnológico. El modo tecnológico trabaja con los concretos empíricos. O sea, si tú vas a hacer un puente en un río, tienes que conocer el puente. Tienes que ir y medir el río particular. Tienes que ver qué tipo de material hay en ese río, cómo está hecho el suelo, cuál es la fuerza, el clima. No te puedes separar de lo singular concreto. Porque si lo haces, y eso es lo que hacen a veces las grandes compañías y consorcios, se caen los edificios, se deshacen las carreteras, etc. No puedes operar así. En el caso de la ciencia es al contrario. La ciencia lo que trata es separarse de lo concreto. Se separa de lo concreto. En el proceso de separarse de lo concreto surge lo que se llama el método, surge lo que Turing llama la historia natural de los fenómenos. La historia general de los fenómenos es lo que llamas conocer las propiedades generales de las formas. Entonces surgen las primeras taxonomías ordinarias a la que tiene acceso todo el mundo porque son simplemente formas de clasificar los concretos, agruparlos. Las historias naturales son formas de agrupación de los concretos, pero son el paso usualmente para transferirte al conocimiento científico. En el conocimiento científico, dice Turing, lo que te interesa es la forma de las generalidades, no la generalidad de las formas. La forma de las generalidades. Y entonces lo que haces es te separas de lo concreto. Y eso es lo que quiere decir abstracción. Abstraerse es separarse de, es apartarse de. No quiere decir ningún proceso cognitivo extraño, una racionalidad etérea. No, abstraerse es separarse, eso es lo que quiere decir la palabra, y eso es lo que hace la ciencia. Se separa de lo singular concreto analíticamente. ¿Qué quiere decir analíticamente? Fracciona los fenómenos concretos en distintos segmentos. Y esos segmentos que son propiedades de los fenómenos, ahora los agrupa como objetos en sí. Los abstrae como objetos. Inventan un objeto a partir de las propiedades de otros objetos. Y ese objeto, que no corresponde a ningún objeto en particular, pero que tiene propiedades de todos esos objetos particulares, es el objeto de conocimiento de las ciencias. Cada ciencia segmenta la realidad empírica en distintos segmentos. Así la física segmenta una parte, la química segmenta otra, la biología segmenta otra, la psicología debería segmentar otra, y lo que yo llamo la ciencia histórica social, porque yo no creo que haya ciencias sociales, yo creo que hay una sola ciencia, porque separadas entre sí no tienen ningún sentido. Yo creo que esa es la gran aportación de Marx a la ciencia social, el articular la política, la economía, la ciencia jurídica y la sociología como parte de un solo conglomerado. No tiene sentido uno sin el otro, no tiene sentido. Entonces hablo de ciencia histórico-social, la historia es parte de eso, tampoco hay la historia por ahí sola. Hablan historia económica, bueno, ¿qué historia puede no ser económica, por el amor de Dios? Okay. Historia política, ¿qué historia no puede ser política? Entonces, cada una de estas ciencias cortan un segmento. Y Cantor nuevamente aparece en escena diciendo, todas las ciencias estudian las funciones de ese segmento en términos del comportamiento. El término comportamiento no es un término propio y original de la psicología. Los físicos estudian el comportamiento de las partículas o el comportamiento de las trayectorias de un objeto. Estudian el comportamiento. Los químicos estudian el comportamiento de las moléculas. Los biólogos estudian desde el comportamiento celular hasta el comportamiento de las especies en los nichos ecológicos. El término comportamiento de los propios. Las ciencias sociales estudian el comportamiento de las instituciones, el comportamiento de las comunidades lingüísticas, el comportamiento de los mercados, dicen los economistas. En fin, el término comportamiento está ahí, no es nuestro. Entonces, cuando decimos la psicología es el estudio del comportamiento, no estamos diciendo gran cosa. En efecto, es el estudio del comportamiento individual.
el estudio del comportamiento individual en relación a objetos individuales. Que el individuo no se relaciona con sus ambientes o con las instituciones, sino que se relaciona con objetos y con otros individuos. No podemos, tenemos que... La individualidad es lo que llamaríamos la dimensión propia de lo psicológico. Pero es tan individual el ambiente como el organismo. El organismo lo estudiamos a través de los patrones activos, reactivos, biológicos y convencionales, y los objetos pueden ser objetos naturales o objetos convencionales también. Un libro es un objeto, por ejemplo, y es un objeto convencional. Es decir, no... Claro, hay gentes que toman los libros como si no fueran objetos convencionales, sino objetos de tipo físico. Bueno, es problema de ellos, pero por eso nunca se enteran de nada. Pero, entonces, en el caso de todas las ciencias, yo incluyo, aparte de la ciencia histórico-social, incluyo lingüística como una ciencia empírica aparte. Yo creo que la más compleja de todas las ciencias, porque está estudiando aquello que nos permite estudiar a todo lo demás, que es el lenguaje. Pero todas las ciencias tienen siempre un referente sustantivo, todas, menos la psicología. O sea, la física tiene como referente sustantivo la materia y la energía. No hay ningún problema, todos los físicos están de acuerdo en qué es materia y energía. Pueden discrepar en los tipos de materia y energía, pero en qué es materia de energía, en eso nadie discrepa. Están de acuerdo y saben que está ahí, es lo más general, es el segmento que cubre a todo lo existente, todo lo que haya, hay un segmento en términos de materia y energía, eso no hay problema. Es la que aborda el segmento empírico de mayor densidad existente, pero no de mayor complejidad. A medida que va reduciendo la densidad de existencia del segmento, va aumentando la complejidad del segmento, que es lo que va pasando con las ciencias, que se va volviendo una pirámide de cuánto cubres, pero cubres menos, pero es más complejo lo que cubres. La química lo que estudia son las propiedades de combinación de los átomos. Y están clarísimos, o sea, la química se volvió ciencia con la teoría atómica, con Mendeleev. Antes de la teoría atómica, la química era un poco de tecnología, un poco de cosas así, pero no era ciencia. Y cuando se pudo asignar pesos atómicos a los elementos y entonces determinar todas las propiedades funcionales a través del peso atómico, la química se convirtió en una ciencia. Una ciencia tan importante que ahora la astrofísica depende de la química. La astrofísica depende de la química. Después, la biología. Bueno, la biología nadie duda. Todo el mundo estaba claro, incluso en las peores épocas, de que la biología tenía que ver con la vida. La vida se suponía que era un elán vital, una especie de, así como una energía especial. Acuérdense que Freud toma ese concepto de la energía biológica para fundamentar la energía psicológica, la libido y todo eso. Es parte del vitalismo. El vitalismo está ahí en el siglo XIX. Darwin es un poco vitalista también, cuando habla de la plasmogénesis y todo ese tipo de cosas. Y estudian el comportamiento que desde la unidad más pequeña, que es la célula, y que son los procariotas y las arqueobacterias. Los virus no son, los virus son proteínas que andan ahí, es decir, son los predecesores de la vida probablemente, o vestigios de bacterias que ya desaparecieron, cualquiera de las dos cosas, pero es obvio que los elementos que componen la célula existen antes de la vida. Y esa es la gran contribución de Oparin, que nadie habla nunca de él, y es el creador de la biología moderna, obviamente. No es Darwin, es Oparin, pero bueno. Y la biología misma define distintos niveles de complejidad, porque se han dado cuenta que a medida que se va complejizando la estructura celular, las relaciones con las características del ambiente que permiten esa organización celular
son inevitables, no las puedes separar. De tal manera que hay organismos que viven dentro de los organismos y sin los cuales el otro organismo no podría existir, los biontes. Nosotros somos biontes, por ejemplo, estamos llenos de bacterias. Si nos quitan las bacterias, nos morimos. Nos morimos simplemente. Son parte de nosotros, no son huéspedes, son parte de nosotros, no podríamos existir sin ellos. Ahora, estos biontes dependemos de factores químico-físicos del ambiente. Las cianobacterias surgieron primero porque no había oxígeno. La atmósfera adquirió oxígeno porque las cianobacterias transformaban el cianuro en oxígeno. Así es como surgió el oxígeno en la Tierra. El oxígeno en la Tierra es un producto de la vida, no una condición previa de la vida. De tal manera que el nicho ecológico y el hábitat es fundamental. De hecho, no podemos separar a las especies, a los organismos especies, del hábitat en que están. Son una unidad, de tal manera que yo hablo por eso de bioecología, ya no hablo de biología, hablo de bioecología porque es una parte unida. No puedes tratar al organismo como si existiera solo. Eso no es. Ahora, es en la biología donde surge el concepto de individuo. El individuo es una unidad funcional autónoma de la especie. Eso es un individuo. Pero el individuo no existe sin especie, no hay individuos sin especie. Los individuos son diferenciaciones funcionales, momentáneas, en un punto determinado, de la especie. Primero es la especie y luego es el individuo. La especie no es una suma de individuos que empezaron a estar por ahí, que de repente se pusieron juntos, que ahora vámonos en un banco por el mar, no, ahora vamos a volar todos juntos, se reconocieron, no. Es decir, la especie es la que permite que se establezcan las características que definen a un individuo en un hábitat determinado. Entonces, bueno, en el caso de la biología está muy claro la sustancia. La sustancia es lo que llamamos la entropía negativa. Toda materia con entropía negativa, o sea, que conserva más energía de la que pierde, es lo que llamamos vida, eso forma parte de la biología. La famosa autopoiesis de Maturana. No hay que ir mucho más por allá. Luego, resulta que dentro de los individuos biológicos estamos los seres humanos. Formamos parte de un grupito muy pequeño de toda la vida. De hecho, casi nada. Claro, somos mucho más destructivos que los virus, ¿no? Y los seres humanos se caracterizan porque además son los únicos que forman parte de los otros dos dominios empíricos que vienen, el de la ciencia histórico-social y el de la lingüística. Ahí hay un corte, ahí solo hay miembros de una especie, ¿no? De las otras especies no hay miembros de una especie. De ahí se ha dado toda la especulación sobre la psicología como la disciplina de transición entre lo biológico y lo social, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Los individuos a nivel social, o sea, nosotros, las personas, no somos los que conformamos la sociedad, sino que nuevamente nosotros somos una diferenciación de la formación social. No hay individuos. Hay personas que son miembros individuales de una formación social, que es el equivalente a la especie en la biología, de una formación social. Y la formación social nos da las características que tenemos como individuos a nivel de comportamiento. Entonces, ahora lo que vamos a tener es que tenemos comportamiento físico, comportamiento químico, comportamiento biológico, comportamiento social, que es el que caracteriza a las relaciones entre individuos dentro de una formación social. De hecho, las instituciones no son más que prácticas compartidas por los individuos, prácticas jerarquizadas y de tipo impersonal, que no importa quién sea el que lo haga. Son las instituciones, no es algo que se vea o se toque, es una organización. Ahora, ¿dónde queda lo psicológico? Bueno, entonces hay que hablar del comportamiento psicológico.
Y si no hablamos de comportamiento psicológico, no podemos distinguirlo del comportamiento biológico y el comportamiento social. Y ahora resulta que el comportamiento psicológico solo ocurre si hay comportamiento biológico y o si hay comportamiento social. No puede haber comportamiento psicológico sin comportamiento social, ni comportamiento psicológico sin comportamiento biológico. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la psicología no tiene sustancia. Su sustancia está dada por la biología y por la ciencia histórico-social. Entonces, lo psicológico es un objeto de conocimiento coextensivo de la bioecología y de la ciencia histórico-social. Por sí mismo no existe. Y como es coextensivo, a diferencia del fenómeno del comportamiento biológico y del comportamiento social, que es permanente, es continuo, el comportamiento psicológico es discontinuo. Porque siempre que hay comportamiento psicológico, hay comportamiento biológico o comportamiento social. Pero siempre que hay comportamiento social o comportamiento biológico, no hay comportamiento psicológico. El comportamiento psicológico se caracteriza por las transiciones en los contactos individuales con los objetos propios de un medio ecológico o de un medio convencional social. Y esas transiciones es lo psicológico. Una vez que la transición se termina, y lo que diríamos, el sujeto lo ha aprendido y lo vuelve un hábito en el sentido de las viejas psicologías, ya no hay comportamiento psicológico, o hay comportamiento ecológico o hay comportamiento social. Todo lo que tenemos que estudiar son las transiciones individuales, es decir, el proceso de individuación, el proceso de individuación funcional, ya sea de los animales o de los humanos, ¿sí? Como parte del comportamiento psicológico. En el caso de los animales, el comportamiento psicológico lo atribuimos por razones teóricas, porque no lo vemos. En el caso de los humanos, surge a partir de las prácticas del lenguaje ordinario en todos aquellos episodios en donde hablamos de las transiciones. No estoy seguro de lo que voy a hacer. Estoy aprendiendo a hacer esto. Ay, no recuerdo muy bien cómo se llama. Todo eso son transiciones funcionales, todo eso. Y siempre se habla, y siempre es en primera persona o como extensiones de la primera persona, segundas y terceras personas. Los fenómenos psicológicos brutos, o sea, nuestro mundo empírico natural, entre comillas, son esos episodios del lenguaje ordinario. Cuando la gente está haciendo alusión a que recuerda o no recuerda, o que cómo lo hace para recordar, eso es la memoria. La memoria es el episodio. No es ninguna cosa que tengamos acá o una entidad que está... Es el episodio. Y cuando decimos que imaginamos, el episodio es la imaginación. Y cuando decimos que aprendemos, el episodio es el aprendizaje. Y entonces lo que ha hecho la psicología tradicional, como no tenía sustancia, esos episodios que son relaciones circunstanciales del individuo con su medio, las ha introducido dentro del organismo, porque obviamente las relaciones no se observan directamente. ¿Sí? Las relaciones no es aquello de lo que se puede predicar su observabilidad o no observabilidad, no tiene sentido. Es como si digo, si tú puedes observar las relaciones de producción que se están dando en este momento en España, ¿cómo voy a observarlas? En efecto, no tiene sentido que te lo pregunten, es absurdo que me lo preguntes. Lo que puedo hacer es estudiar una serie de procesos y después establecer las relaciones que establecen, es decir, esas son las relaciones de producción. Muy bien. Bueno, las relaciones que se dan circunstancialmente en las prácticas del lenguaje ordinario, que es donde está la fenomenología psicológica básica, los sentimientos, la imaginación, la memoria, las emociones, el aprendizaje, la inteligencia, el pensamiento, todas esas cosas que forman parte de los libros de psicología, todo eso lo metieron adentro y le dieron sustancia. Crearon dos sustancias, una, la mente, y otra, la conciencia, que en realidad era lo que caracterizaba la mente como sustancia. Entonces, la existencia de la mente es la argucia psicológica para construir una sustancia propia que no tiene. Pero la mente
no es nada más que la reificación de las prácticas del lenguaje ordinario. Una mala reificación de las prácticas del lenguaje ordinario. Entonces, lo que tenemos que aprender primero es hacer un análisis funcional de las prácticas del lenguaje ordinario, establecer cuáles son las relaciones funcionales que se dan en esas prácticas, independientemente de las palabras particulares que se usen. Olvidarte de los términos del lenguaje ordinario y crear una terminología técnica abstracta a partir de ese proceso analítico que es tu teoría psicológica. Eso es todo. A la gente se le hace muy difícil, o agarra un modelo de computadoras, o agarra un modelo de los que desarrollan los fisiólogos, o agarra un modelo lingüístico, o agarra un modelo económico, ahora están de moda, no tiene nada de raro en la época neoliberal que estén de moda los modelos económicos, pero nadie se preocupa para analizar el fenómeno a partir del cual se usa el término. Simplemente agarran el término tal, entonces la gente habla de estudiar el pensamiento, de estudiar la imaginación, de estudiar la memoria, de estudiar la percepción, todo eso. Y entonces los grandes simposios teóricos es cómo se relaciona la percepción con la memoria y el pensamiento. Como dijera un famoso gángster, bullshit. No tiene sentido. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que va diciendo Ribes que ya merecen su comentario, yo creo. Sí, sí. Dale, Marino, si quieres. Bueno, entiendo que lo importante de lo que se está diciendo aquí es lo que dice Ribes. Ribes, por utilizar la fórmula de antes, sería el mainstream aquí en este debate o no, en esta conversación que estamos teniendo con Ribes. Y entonces, pues como siendo lo importante, pues merece comentarios y observaciones, ¿no? Y así muy rápidamente, por mi parte, estando de acuerdo en la mayoría, ¿no? Y seguramente en los aspectos principales con Ribes, pues no voy a ocupar el tiempo en decir en lo que estoy de acuerdo. O sea, voy a plantear más bien pues, en lo que estaría en desacuerdo o más bien observaciones para forzar a Ribes a alguna precisión, ¿no? Podría parecer así de primeras una cierta contradicción el definir la ciencia. Estoy bien de acuerdo con la definición de la ciencia siguiendo a Cantor de que tiene una especificidad, efectivamente, y que supone pues, un modo de conocimiento, ¿no? Entonces, la aparente contradicción podría estar en suponer que toda ciencia, incluyendo entonces la psicología, que tiene una especificidad y al mismo tiempo negar que tenga una sustancia, ¿no? Entonces esto pues tiene así bueno, podría resultar llamativo a lo mejor a quienes no estén al tanto de la teoría de Ribes, ¿no? La presentación de la sustancia a la que se ha referido, o sea, esa sustantivación de los fenómenos psicológicos en los que ha incurrido la psicología, pues efectivamente lo que estaba haciendo es una crítica, bueno, ya muchas veces hecha, pero todas insuficientes, ¿no? En vista de que ello perdura, a esa sustantivación, a esa hipóstasis, ¿no? A esa reificación de los fenómenos psicológicos como si fueran algo que estuvieran dentro de uno cosificados y demás, ¿no? Y en su lugar, pues habría que hablar de relaciones, ¿no? Y relaciones, seguramente algo muy característico de la psicología, pues sería relaciones efímeras, pero yo no llegaría a decir que se carece de sustancia. Yo entendería que la sustancia de la psicología, por utilizar esa terminología, está en el comportamiento, ¿no? En el comportamiento de los organismos en relación, naturalmente, con los medios, ¿no? Y en este sentido, Ribes ha enfatizado la ciencia como teniendo un objeto específico, ¿no? No creo que esté muy en desacuerdo en esto que voy a decir, y es, en todo caso, decir que las ciencias no tienen un objeto, tienen un campo de objetos. Y eso implica, entonces, relaciones, ¿no? Que es muy acorde precisamente también con el planteamiento de Ribes, ¿no? Y los objetos que forman del campo de la psicología pues son los organismos, ¿no? Son los individuos. Estoy bien de acuerdo que los individuos es un concepto ontológico y genéticamente
secundario, ¿no? Respecto de la especie en su caso o de la sociedad, ¿no? Esta cuestión que planteada así, ¿no? Dando primacía a la especie y a la sociedad en este terreno en el que nos estamos moviendo, ¿no? O gnoseológico, ¿no? Sobre teoría del conocimiento, no está de más insistirlo en la sociedad actual, donde la sociedad neoliberal ha creado, ha creado que los individuos se crean a sí mismos como autooriginarios, ¿no? Y entonces sí que merecería también un análisis más allá de esta escala científica en la que estamos ahora, un análisis también de eso, de las creencias asumidas en la sociedad, donde se da primacía al individuo, precisamente por el individualismo, como si el individuo fuera autooriginario dentro de esa especie de romanticismo barato que caracteriza a la sociedad liberal, ¿no? Pero no quiero ir por ahí, sino simplemente por señalar el acuerdo de que el individuo es, digamos, secundario, ontológica y cronológicamente respecto pues de la sociedad. Pero la sustancia de la psicología yo la situaría, no la negaría, sino la situaría en el comportamiento, ¿no? Rives ha establecido una comunalidad entre el comportamiento de todas las ciencias y el comportamiento pues, que también nos encontramos en la psicología, ¿no? Pero yo creo que no se puede hacer digamos, esa igualación, sino que el comportamiento de las partículas es completamente distinto del comportamiento de cualquier organismo, de cualquier individuo humano en la escala que sea, ¿no? Entonces, ciertamente esa comunalidad del comportamiento no hace justicia al aspecto distintivo característico del comportamiento humano, pues dado pues, un contexto y demás, ¿no? Entonces serían pues, estos aspectos que yo destacaría, ¿no? No sé si llega a ser un problema o no, pero yo creo que es muy buena cosa para plantear las cuestiones que estamos planteando, tener explícita o hacer explícita la ontología en la que uno se pueda mover, ¿no? Porque si no la tiene explícita, pues la tiene implícita, ¿no? Y no se carece de ella, ¿no? Yo por mi parte destacaría pues una ontología materialista, vamos, no creo que esto sea extraña a Rives para nada en esta perspectiva, una ontología pluralista donde se distingan diferentes géneros de realidad, ¿no? Y justamente al establecer diferentes géneros de realidades es donde nos aparecen las diferencias entre la realidad del comportamiento que estudia la física y la realidad del comportamiento que estudia la etología y la realidad del comportamiento que estudia pues la psicología, ¿no? Y dentro de estas realidades múltiples, multiverso que diría William James, dentro de estas realidades múltiples pues se pueden agrupar en tres grandes géneros, ¿no? Como muy tradicionalmente pues nos encontramos, ¿no? En la tradición filosófica, ¿no? Y sería, pues, no sé, en términos de Popper, el mundo 1, el mundo 2 y el mundo 3. En términos de bueno, pues sería M1, M2 y M3, por eludir la noción de mundo y plantearlo en términos pues, más neutros o más abstractos, ¿no? Sería el género de lo neurobiológico, donde las relaciones o el comportamiento de las células en relación con otras células es un comportamiento, una relación, más que comportamiento, pues de contigüidad, diferente de las realidades psicológicas que implicarían un comportamiento fenoménico, digamos, en una escala de relaciones distales, ¿no? Y siempre eso dentro, efectivamente, de una sociedad que precede a los individuos, dentro de una sociedad que tiene una historia. Yo estoy efectivamente de acuerdo que las ciencias es la historia de la ciencia y las ciencias históricas o la ciencia histórica puede aglutinar las diversas ciencias humanas, ¿no? La historia es lo que explica la
la propia ciencia, aunque ésta se haya configurado pues, institucionalmente como algo distinto, ¿no? En todo caso, el tercer gran género que tenemos que considerar y que precede a todo al género psicológico que analizaríamos, pues son las instituciones, ¿no? La historia institucionalizada, el lenguaje entre ellos, ¿no? Entonces, yo hablaría, siquiera para justificarme a mí mismo, de una ontología pluralista que distinguiría estos tres grandes géneros, donde la psicología sería uno de ellos, con esa posición siempre inestable, siempre en riesgo de reducirse por un lado o por otro, entre considerar la psicología como algo, como yo la considero, fundamental, incluso para las ciencias, digamos, que la limitan, o el riesgo también de considerar que la psicología no es nada y entonces que queda reducida pues, o bien a lo biológico o bien a lo social o a lo histórico, ¿no? Da la impresión, y Ribes la aclarará, pero da la impresión, a lo mejor, o la impresión que podría dar lo que ha contado Ribes para un novato, ¿no? Que se estuviera acercando a ver lo que cuenta Ribes, que entonces la psicología no tiene sustancia, no es nada y queda, pues a lo mejor diluida. Y entiendo que no es el caso de lo que Ribes plantea, ¿no? Y no dejaría aquí de señalar, pero no para contraponer, digamos, mi enfoque al de Ribes, sino para forzar al de Ribes a que se entienda y la gente lo pueda apreciar, pues que tiene ciertas paradojas, ¿no? Ciertas provocaciones, lo de Ribes, y que pueden ser, o pueden, digamos, confundir o pueden ahuyentar a psicólogos, estudiantes de psicología, psicólogos profesionales y académicos, ahuyentarlos, ¿no? De lo que ofrezca Ribes, ¿no? Cuando formula, por ejemplo, pues que la psicología no tiene sustancia, ¿no? Pues resulta ciertamente paradójico y yo la encontraría pues, en una manera de caracterizar precisamente el comportamiento y pareciera incluso que esto es contradictorio con la propia, digamos, teoría de Ribes, pues centrada en eso, en el comportamiento de los individuos, ¿no? Otra paradoja que se puede encontrar en Ribes y que puede despistar a mucha gente o ahuyentarla incluso, pues no está tocada aquí en este fragmento en el que estamos ahora, ¿no? Pero es importante seguramente aquí, pues que no existe algo así como que no existen los problemas psicológicos, aunque estoy bien de acuerdo en algunos aspectos, pero también estoy preocupado por ese tipo de apreciación que pueda ser engañosa, que la psicología no es una profesión, y entonces, bueno, pues son aspectos pues que resultan paradójicos y que a mí me gustaría también, digamos, plantear aquí, ¿no? He introducido dos que son quizá, pues, digamos, para un momento posterior o que quizá nuestros organizadores ya los tenían previstos para cuando llegaran, ¿no? Pero, bueno, aproveché la oportunidad para señalarlo. ¿Me permite un momentito? Sí, claro. Un momento, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Hay que revisar apuntes. Muchas de las aparentes paradojas que están explicitadas ya en este libro y tratadas. Marino le va a llegar pronto. Sí, está bien, ojo, sí, sí. ¿Sí? Acaba de salir. Qué bueno, sí. Sí. Aquí trato los problemas de la evolución biológica, de la explicación, de la sensibilidad de la psicología, de los modos de conocimiento, de por qué teoría de la psicología y no teoría de la conducta, el problema de la naturaleza del lenguaje y el problema de la naturaleza, de la dimensión política de todo comportamiento individual. Son ensayos, son 9 ensayos que son resultado del libro de 2018, de cosas que están ahí, pero bueno, que no puedes tratar todo en un libro, y de cosas que se van fermentando después de que lo terminas y las vas aclarando. Voy a tratar de que mi memoria no sustantiva
me permita recordar las observaciones de Marino. Cuando hablo de sustancia, hablo en el sentido literal del término. No hablo de un referente, hablo de un cuerpo, de algo que es tangible, de algo que es medible directamente, de algo que se observa directamente. Lo psicológico no es ni tangible por sí solo, ni observable por sí solo. Lo que observamos es a un individuo comportándose, y el individuo es una entidad biológica. Nosotros no observamos comportamiento, como decía Skinner, lo que observamos es individuos comportándose. El individuo puede ser animal o puede ser social. La sustancia es biológica o es social. La función y las relaciones que se establecen pueden ser biológicas, sociales o psicológicas. En ese sentido digo que la psicología no tiene sustancia. No la tiene. Y lo puedo puedo presentar hasta al Tribunal Constitucional y juramentar. No tiene sustancia en ese sentido. Las dos sustancias forman parte es el individuo social o el individuo biológico y las prácticas institucionales y objetos culturales que se van creando por un lado y todo el entramado biológico que conforma el nicho ecológico de la especie determinada, que incluye a los demás individuos de la misma especie y a individuos de otras especies. No es solo la especie cerrada, el nicho ecológico incluye muchas especies que están en interacción. Entonces, en ese sentido lo digo, y por eso digo que la psicología, en la medida en que toma solo la diferenciación de dos sustancias perfectamente definidas, que tienen cierta complejidad, porque el comportamiento psicológico en animales solo puede surgir solo surge en el reino animal. En los demás reinos no hay comportamiento psicológico. ¿Por qué? Porque el comportamiento psicológico requiere de diferenciación reactiva. Y la diferenciación reactiva requiere de un sistema coordinador de la reactividad especializada, y a eso le llamamos tejido nervioso. Entonces, cuando aparece el tejido nervioso, aparece la posibilidad del comportamiento psicológico. De hecho, el tejido nervioso ocurre después de la diferenciación reactiva, no es condición para ella, ¿eh? O sea, no es causa. De hecho, es un efecto. El sistema nervioso y el comportamiento psicológico son efectos de la diferenciación reactiva a nivel biológico de la especie. Entonces, lo psicológico empieza con los celenterados y los equinodermos, las estrellitas de mar, las medusas, todas esas cosas que muestran comportamientos extremadamente simples, pero que ya forman comportamiento psicológico y que tenemos que aprender a distinguir del comportamiento biológico. A medida que nos vamos volviendo más complejos, dependiendo incluso de la formación social de la que somos individuos, los comportamientos psicológicos también se vuelven más complejos, obviamente. El comportamiento psicológico de un alfabeta, es decir, de un filósofo, es mucho más complejo que el comportamiento psicológico probablemente de un analfabeta en una situación determinada. ¿Por qué? Porque existen objetos convencionales y una serie de tradiciones que forman parte de las relaciones de las que este sujeto es individuo. Y tiene que comportarse, etcétera. Pero independientemente de eso, por eso hablé del comportamiento psicológico como distinto del comportamiento biológico y el comportamiento social. Porque a pesar de que no hay sustancia, es en el único ámbito de las ciencias empíricas en donde la dimensión individual diferenciada te da un objeto de conocimiento relativamente autónomo. Eso es a lo que me refiero. Hay una autonomía en el comportamiento psicológico del individuo, del comportamiento biológico del individuo y del comportamiento social del individuo. Eso es a lo que me refiero. Es decir, a partir del comportamiento biológico y el comportamiento social no podemos identificar el comportamiento psicológico, hay que estudiarlo propiamente. ¿Por qué? Porque la biología y la ciencia social no estudian los individuos, estudian las especies, las formaciones, los grupos, las instituciones, etc. Es decir, la unidad mínima de análisis de la ciencia social es la diada. Es la diada.
La ciencia social no estudia individuos que andan por ahí solos. Nunca. Es la diada. Bueno, a partir de la diada podemos analizar relaciones psicológicas cuando vemos de un individuo o de otro individuo de la diada. Pero la interrelación de la diada no es psicológica, es social. Ojo. Y ahí es donde los psicólogos se equivocan y donde surgen esos mongrels que llama Ryle, como la psicología social y la biología evolutiva y todo ese tipo de cosas. Son unas cosas un poquito difíciles de digerir. Cuando hablé en ese sentido hablé de la especificidad de las ciencias, es decir, cuando hablé de objeto de conocimiento no me refiero a objeto sustantivo, sino aquello a lo que se dirige el conocimiento. Puede ser un campo, puede ser lo que quieran, un mundo, una realidad, llámenle como quieran, no importa. Es decir, no me refiero a objeto en el término del lenguaje ordinario de una cosa. No dije de la cosa de conocimiento, sino del objeto de conocimiento, pero podríamos decir cualquier cosa. O la razón de ser de la disciplina con conocimiento. En cuanto a la ontología, yo ahí sí ya tengo mis discrepancias serias con Marino. Yo creo que la ontología forma parte, o si no forma parte, es el corazón mismo de la metafísica. Y yo creo que la metafísica no es una buena compañera, no solo para la ciencia, sino para muchas otras cosas. Bueno, Espera bastante. sí, lo tendremos Ray decía que la famosa separación entre idealismo y materialismo era uno de sus tipos falsos problemas. Porque, es decir que todo es material, que todo es materia, es no decir nada. Es como si dices que todo es verde, pues no necesitas el término color. Necesitas diferenciarlo. Hablar de pluralidad de objetos, bueno, pues el hecho de que estemos distinguiendo el modo de conocimiento científico, la especificidad de cada ciencia, que haya modos de conocimientos distintos al científico, etcétera, demuestra ya lo que él llama la pluralidad, como quiera llamarle. Y yo creo que en el fondo, toda ontología usada en un sentido no duro, sino suave, lo que hace es simplemente explicitar las características de tu sistema de conocimiento determinado. Es decir, en el fondo, toda ontología no es más que la justificación de una epistemología. Pero bueno, ese es otro motivo y es parte del campo de los filósofos. Una de las grandes cosas que le agradezco a Wittgenstein es que me ayude a apartarme de la filosofía en ese sentido, ¿no? Sí, pero a Wittgenstein también hay que situarlo en la filosofía, ¿eh? No es la última palabra en filosofía. Tú puedes deificarlo, pero la última palabra en filosofía no es Wittgenstein. A su vez, él está situado en el mapa. No podemos tomarlo como el triángulo de Dios que ha arreglado los problemas de la filosofía, que de hecho no los ha arreglado. No, es que no los ha arreglado porque dice que son falsos problemas, no son arreglables. No son falsos problemas. Claro son problemas... Por eso, es una posición wittgensteiniana, es una posición... Sí, claro. Tú le quieres llamar filósofo a Wittgenstein, yo creo que Wittgenstein mismo no se consideraba filósofo. Da igual. Da igual, claro que es diferente. Da igual cómo se llamara él, filósofo o no, nos da igual. Él forma parte de una tradición filosófica muy relevante, pero... Es como si a mí tú me dijeras, bueno, lo que pasa es que en el fondo tú eres un psicoanalista, lo que pasa es que no te has dado cuenta, porque los distintos contactos que estableces tienen que ver con los de aparato intrapsíquico, y yo diría, bueno, si me quieres llamar psicoanalista, pues llámame psicoanalista, pero eso es un problema del que me llama, no un problema mío, y no es un problema de Wittgenstein que lo llamen o no filósofo, es un problema de los que lo llaman. Entonces, bueno, ahí queda. Pero bueno, al margen de eso, a lo que me refiero es que, de hecho, muchas de estas ontologías lo que hacen es tomar a la ciencia como punto de partida para fundamentarse, ¿no? Lo cual ya deja de ser un poco filosófico y se mezclan niveles que no deberían mezclarse, pero bueno, no importa. Creo que traté el problema del comportamiento, de la coextensividad, de la sustancia, no sé si había otra cosa. No, bueno. De la profesión y todo eso, bueno, yo creo que... Sí. Yo creo que
las profesiones son interdisciplinas. Es decir, están definidas como campos sociales de problemas y esos campos sociales de problemas siguen criterios institucionales. Son las instituciones lo que definen es el problema y cómo se debe resolver. Es decir, las interdisciplinas siempre están reguladas institucionalmente y por lo tanto la carga ideológica de la interdisciplina es mucho mayor que en cualquier otro tipo de práctica. Si vamos al campo de la salud o la sanidad, como dicen ustedes en España, por ejemplo, ver el problema de la salud desde la perspectiva hospitalaria ya implica un problema ideológico, implica un problema institucional e implica definir la salud a partir de un corporativo médico, por ejemplo. Bueno, es a lo que me refiero cuando hablo de interdisciplina. Entonces, la interdisciplina lo que define es un campo de problemas socialmente estipulados y por lo tanto se estipula cuál es la posible solución de esos problemas, que no constituyen una disciplina de conocimiento en sí mismo, sino que se alimentan de la contribución de distintas disciplinas científicas. La medicina se nutre de la física, de la química, de la biología. Dicen que de la psicología, lo cual me parece raro porque para mí la psicología no tiene nada que decir todavía a nadie, ni a los psicólogos, de la antropología, de distinto tipo de tecnologías computacionales, tecnologías que tienen que ver con la cirugía, son tecnologías instrumentales, tienen que ver con la práctica, con las tradiciones clínicas, con concepciones culturales sobre lo que es enfermedad y lo que no es enfermedad y lo que es sintomático, en fin, con muchas cosas. La medicina no es una ciencia, ellos mismos dicen, es un arte científico, es más arte que ciencia. Y todo el campo de la salud es un gran campo interdisciplinario en el que la psicología puede contribuir, obviamente. Cuando el comportamiento psicológico se considera que es un componente importante para resolver el problema de salud, la psicología puede intervenir, pero no como una profesión. Interviene como una disciplina que interfaza en la interdisciplina. No es conocimiento profesional directo, es conocimiento de interfase de la ciencia. ¿Por qué? Porque por una razón muy sencilla y de lógica, el conocimiento de la ciencia básica es un conocimiento abstracto analítico. Por consiguiente, no se puede transferir automáticamente a las situaciones concretas. No lo puedes hacer. Porque tampoco lo haces desde el origen. Sí, cuando yo estoy estudiando contacto de transformación, no digo que estoy estudiando pensamiento, ni me atrevería a decirlo. Aunque algunas de las cosas que puedo estudiar en el lenguaje ordinario le llaman pensar. Bueno, está bien, pero yo no me estoy guiando por ese término, porque puedo ver que muchas cosas que le llaman pensar no tienen que ver con el contacto de transformación, sino probablemente incluso con un contacto tan sencillo como puede ser el de alteraciones humanas. Bueno, no importa. Entonces, lo que tiene que hacer la psicología es crear un cuerpo teórico de extensión para lo concreto otra vez. Y ahí es donde el concepto de individuación es importante. ¿Cómo se forma el individuo particular de las sociedades en las que estamos? Y eso es lo que debería haber tratado tradicionalmente lo que llamamos teoría del desarrollo, psicología del desarrollo, psicología de la personalidad y psicología comparada. Esa sería la teoría de interfase, el cuerpo de interfase entre la aplicación interdisciplinaria del conocimiento psicológico y la creación del conocimiento psicológico. Yo creo que a los psicólogos hay que formarlos en ciencia, en cómo adaptar el conocimiento científico y luego que puedan participar. Yo no digo que no se puede participar, lo que pasa es que no puedes estar inventando técnicas y campos y todo en el mainstream. Es decir, no te puedes estar sacando de la bolsa cada día, es decir, las supuestas teorías psicológicas que son justificaciones de las prácticas. Son los libros de autoayuda vueltos ciencia. Y no tiene mucho sentido. Eso es lo que yo sostengo y lo voy a sostener hasta que me muera. Bueno, por mi parte, un par de comentarios. Entre tanto, yo medite sobre lo que nos está contando Ribes y a expensas de leer el nuevo libro que llegará, ¿no? Que leeré con mucho interés. Entre tanto, todo eso, yo voy a seguir sosteniendo lo que pensaba hasta ahora, ¿no?
Entonces hay un par de comentarios que yo haría en relación con, Se me olvidó un no sé, Espérame, un pequeño detalle que a lo mejor contribuye. Cuando tú hablabas de lo psicológico como un distanciamiento, ¿sí? sí, sí, como una relación distal, sí, Haciendo la diferencia fenoménica, respecto a lo sí, biológico, que no necesariamente ocurre así, pero justamente cuando yo hablo del comportamiento psicológico, llamo comportamiento psicológico al desligamiento funcional. sí, sí, sí. El momento en que se inicia el desligamiento funcional y termina, ese es el comportamiento psicológico. Lo demás ya no es comportamiento psicológico, es biológico. Sí, sí. Sí, yo estoy bien de acuerdo en eso, o sea, digamos en eso, y adopto, vamos, no solo para mi conocimiento, sino para explicarme lo que yo quiero decir, precisamente el comportamiento psicológico como diferente del comportamiento biológico y del comportamiento institucional. Eso nos lo marca muy bien también una ontología materialista de tres géneros como es a la que yo pues me estoy también refiriendo. Estoy bien de acuerdo justamente en eso, ¿no? Pero aún dentro de eso, y haciendo pie sobre eso mismo, precisamente, yo sigo sosteniendo hasta ahora que la psicología tiene digamos, su sustancia, ¿no? Por utilizar este término que venimos ahora utilizando en varios casi sentidos, ¿no? Tiene su objeto, su campo, su referente en el comportamiento, ¿no? En un comportamiento que para mí tomo como paradigma o como análogo, como referente principal, un comportamiento operante, ¿no? Un comportamiento operante que podríamos entenderlo en términos skinnerianos o podríamos entenderlo en términos también de Merleau-Ponty como una relación del organismo con el medio operante, que cambia el medio, ¿no? Entonces yo haría ese énfasis, ¿no? Y en relación con pues con la sistematización, con la teoría de la psicología tuya, Ribes, que distingue pues 5 sistemas de contingencias, pues bueno, pues que es admirable y que yo considero una de las mayores teorizaciones dentro de la psicología actual, ¿no? Actual, y que ya me gustaría que pudiera ser apreciada pues, tanto por mis colegas académicos como por los estudiantes. Yo, dentro de eso, si yo fuera el autor de esa teoría, y desde luego como usuario lo hago, porque las teorías se pueden independizar de los autores y pueden ser usadas, digamos, la grandeza de una teoría es que puede ser usada por otros, pues bueno, no de cualquier manera, se entiende, pero sí de alguna manera pues sistemática, ¿no? Entonces, yo dentro de la teoría, de tu teoría, haría esta objeción o esta observación, ¿no? Que adolece de dar primacía a alguna de esos campos, ¿no? de esas figuras, de esos fenómenos psicológicos que se describen. Entiendo efectivamente que una tarea científica, lo entiendo por encima del contextualismo funcional, por ejemplo, de otras teorías psicológicas, que una teoría de la psicología debe partir de una sistematización de los fenómenos psicológicos, que es un ejemplo, tu teoría, ¿no? Entonces, dentro de eso, esa sistematización de los fenómenos psicológicos, yo daría primacía pues aquel fenómeno psicológico que se caracteriza precisamente por como tú lo defines, por la alteración del ambiente. Ese sería el énfasis que yo haría. Ahí tenemos una grave Sí, contradicción. Porque creo que el 90% de los contactos funcionales, tanto en animales como en humanos, son de acoplamiento. Sí. Son de acoplamiento. Sí, pero da la casualidad de que estuviéramos alterando las contingencias todo el tiempo. Da la casualidad. Filosóficamente suena muy bien, pero en la práctica. No. Filosófica y empíricamente. Da la casualidad de que todos los organismos que se acoplan
al ambiente, resulta que comen los humanos 3 o 4 veces al día, hacen carreteras, hacen casas, etcétera. Y eso es comportamiento. Sí, Eso pero es comportamiento que opera y altera el ambiente. es comportamiento, espérame, es Sí. comportamiento biológico y social. Eso no es comportamiento psicológico. Por el Y amor de dentro Dios. de eso, dentro de ser biológico y de ser Es social, la es psicológico. ese es el Entre problema. medias, precisamente de eso. Comportamiento como equivalente a psicológico. No. La concepción skinneriana es una concepción organocéntrica. Todo de lo que habla Skinner es de lo que hace el organismo. Lo demás no le importa. Vuelve al organismo la variable dependiente, no la variable independiente, ¿eh? Ojo. Tú cuando ves las gráficas, de lo que dicen es cómo cambia la conducta, no cómo cambia el medio. Nunca lo ponen. Bueno, eso es un fallo, un defecto de Hablas de Skinner. la cosa operante, bueno. Es que yo no estoy... el comportamiento de los organismos y de los individuos solamente yo lo que estoy aquí es, dentro de tu propio sistema... muy peligroso. Como del otro lado, cuando se habla de la naturaleza social, cultural del comportamiento, como son los vygotsquianos y todo eso, que lo que hacen es disolver el comportamiento psicológico en las prácticas ideológicas características de cada formación. Bueno, pues siempre que se discute, no siempre es para ponerse de acuerdo, sino también para ponerse en desacuerdo. Entonces yo quiero ponerme en desacuerdo con tu propio sistema, diciendo que yo, dentro de tu sistema, privilegiaría, si yo fuera el autor, que no lo soy, pero como usuario que soy de él, privilegio la función precisamente alteradora, operante, comportamental, de respeto de las otras funciones que pueden ser más numerosas. Por ejemplo, si nosotros analizamos un comportamiento... Yo creo que hay un problema, hay una confusión. Permíteme. Sí, pero para que percibas esa confusión, permíteme darte más material para que veas la confusión. Es que a lo mejor obviamos lo que quieres decir. Cuando yo hablo de... Lo único es que se solapan los audios y no se entiende muy bien. Entonces, si quiere que termine un momento Marino y luego ya pasamos, más que nada por eso, porque se solapan los audios y no se entiende. Sí, pero que, como cuestión de método, que no des por obvio, digamos que lo que tú vas a decir va, digamos, a solucionar la duda o la objeción que yo tengo. En todo caso, yo privilegio, dentro de un sistema de descripción de fenómenos psicológicos, pues el mismo que tú, digamos, defines como alterador del ambiente. En este sentido, si se quiere, operante, sin menoscabo de las limitaciones que tiene Skinner. Yo no estoy defendiendo aquí a Skinner. Es que yo no hablo de eso. Es de lo que tú estás hablando de un Ribes que no soy yo. Ah, bueno, pues entonces... Es a lo que me refiero. Yo hablo de alteración de contingencias, no de alteración del medio. Bueno, de contingencias, sí. No. La alteración de contingencias... Bueno, de acuerdo, pues... alterar las contingencias implica cambiar las propiedades funcionales de los eventos en términos de lo que tú haces, no cambiar a los eventos. Tú puedes comer algo y eso para mí no es conducta de alteración, es conducta biológica, comer. Y Skinner probablemente tampoco te diría que eso es operante, comer. Sí, tampoco yo estoy haciendo fuerza en ese ejemplo. Yo lo que estoy poniendo que los sujetos humanos se están comportando... Y no ser alteración de contingencias. Y puedes no tocar un objeto y estar alterando las contingencias. Y ese es el problema de reificar, y ese es el problema de las ontologías. Bueno, entonces, para establecer esas diferencias en las que veo yo que estamos, y sin acudir a argucias de cambiar pues las carpas, ¿no? las cartas o lo que sea, yo desde luego, dentro de mis limitaciones, enfatizaría precisamente el comportamiento operante como una dimensión sustantiva de lo psicológico que yo privilegiaría en un sistema de definición de contingencias, etcétera, ¿no? Yo
tomo únicamente como referente la conducta operante de Skinner, sino los análisis que, por ejemplo, Juan Bautista Fuentes ha hecho, estableciendo una gestalt entre el estímulo, el reforzador y la operación, ¿no? Entendiendo pues, una configuración que ya no es exactamente la skinneriana, y también en una perspectiva de Merleau-Ponty y demás, ¿no? de comportamiento, pues como, en fin, en el sentido que yo diría, pues que lo que ya veo que no es el que tú asumirías, ni desde luego el que pueda leerse en tu sistema, pero yo estoy ahora en la escala de ponernos en desacuerdo, no buscar el acuerdo. Y No una estás, segunda no estás en cosa desacuerdo conmigo. para terminar, es la ontología, efectivamente, es un contenido de la metafísica, ¿no? Y desde luego es una argucia, no es un argumento, es una argucia descalificar la metafísica como pseudo problemas, etcétera, etcétera, que el propio Wittgenstein ni arregló, ni solucionó, ni demás, ¿no? Y por lo demás, la ontología puede ser algo que esté influyendo a uno de forma implícita, y seguramente que en tu planteamiento, en el de Wittgenstein, hay una ontología implícita, siquiera la ontología de considerar que el lenguaje es el límite del mundo, el que las ciencias se definen por una serie de características, eso implica una ontología. Entonces, yo destacaría la importancia de la ontología, de hacer explícita la ontología, digamos que está formando parte de nuestro quehacer profesional y científico, y no meramente por hacerla explícita, digamos, se valida esa ontología, sino que seguramente también habría que discutirla. Y por lo que a mí respecta sería pues, una ontología pues, materialista, pluralista, que no se puede, digamos, caricaturizar como la materia así de esa forma general, ¿no? Una cosa en esta mano y otra cosa en esta mano y la distancia entre ellas son materiales, pero son materias completamente diferentes, el objeto este y la distancia entre ellas, ¿no? Entonces es más sofisticado que meramente descalificar como metafísica la ontología. Yo creo que esa es una argucia más que un argumento. La distancia no es material, la distancia es una relación. Es un tipo de... no es material en el sentido... Hay materia en la distancia. En el sentido físico-químico. Bueno, no importa eso, no importa. Vamos a importa. Vamos a tratar de aclarar, a ver si ahora puedo, porque ya estoy un poco perdido. Lo importante de una taxonomía es respetar los criterios de la taxonomía y no traducirla a taxonomías anteriores. El contacto de alteración no tiene que ver con el condicionamiento operante. Muchas de las cosas que llaman condicionamiento operante forman parte del contacto de alteración, pero hay muchas que no se llaman condicionamiento operante y forman parte del contacto de alteración, y hay algunas que llaman condicionamiento operante y no forman parte del contacto de alteración. Así que lo primero que hay que evitar en el análisis teórico es empezar a confundir categorías lógicas, porque eso lleva justamente a la confusión. Entonces, ¿cuál es el contacto más importante? El contacto más importante nos lo dice la empiria. Tú usas la lógica de análisis y ves dentro del mundo que mapeas y densificas a través de tu lógica cuál es el tipo de contactos que ocurren más, con más diversidad, etc. Bueno, contacto de acoplamiento. Es un problema empírico, no es un problema filosófico, ni ontológico, es un problema empírico. Y si no estás haciendo eso, pues no estás haciendo ciencia y bueno, está bien, puedes opinar lo que quieras, pero... El privilegiar. ¿Me permites terminar? Porque si no, no puedo decir. Entonces, yo no tengo que privilegiar nada. Es decir, yo lo que tengo que hacer es utilizar mis categorías para observar y analizar experimentalmente la realidad. Que para eso y eso es lo que se hace en la ciencia. Para interpretar la realidad, para hacer hermenéutica, bueno, no necesitas las categorías de teoría de la psicología. Puedes hacerlo con cualquier. Puedes usar a Bueno, puedes usar a Skinner, puedes usar a Merleau-Ponty, puedes usar a quien quieras, pero eso es hermenéutica. En la hermenéutica cada quien interpreta lo que quiere y en efecto no hay puntos de acuerdo nunca. No hay punto de acuerdo porque el punto de acuerdo es
particular. Yo creo esto, bueno, pues yo creo lo otro. Pues está muy bien, cada uno cree cosas distintas. Qué bueno, pues creemos cosas distintas y ya lo sabemos. Entonces, es que ya había otro punto que habías tocado, pues ya se me pasó, no sé, había otro punto, ¿no? ¿Cuál era? No, que yo privilegiaría a Wittgenstein y la ontología. Espera, es igual que decir que tengo una ontología implícita. Bueno, si tú crees en la ontología, puedes analizar mi conducta en términos de ontologías implícitas o explícitas en mi discurso. Si tú no crees en la ontología, no ves ni ontología implícita ni ontología explícita. Si tú eres psicoanalista, verás en lo que yo digo lapsus y motivos inconscientes y problemas personales, explícita o implícitamente. Si no eres psicoanalista, no lo vas a ver. Y ese es el problema de la hermenéutica. Es decir, si tú estás partiendo de la ontología desde un punto de vista hermenéutico, bueno, pues muy bien, la puedes usar. Yo nunca he prohibido a nadie que hable de ontología o lo haga. Yo lo que digo es que cada vez que metes la ontología dentro del discurso científico, mala señal. Y el ejemplo son todos los cientos de años que lleva la psicología discutiendo sobre esos problemas, ¿no? Sí. Bueno, muy rápidamente, para terminar. Sí, sí que... de los mundos, todo. Si queréis que ultime Marino este tema y ya pasamos al siguiente por no extendernos más, sí. Ya que no vamos a llegar a acuerdos realmente y es... Sí, yo por mi parte lo terminaría así, sin perjuicio de que él tome la palabra, y diría una cosa que me sorprende. Tú mismo, Ribes, dices en algún sitio, que desde luego no tengo ahora aquí la página, que el conocimiento científico es un instrumento hermenéutico. Justamente algo que yo también estoy considerando en este sentido. Hermenéutico del mundo real cuando regresas. Sí, claro. No hay otro mundo más que el real. Pero la ciencia no tiene como método la hermenéutica. Ya, pero como método... Sí. No, son dos cosas muy diferentes. O sea, puede ser usado como instrumento hermenéutico que tú dices, y yo estoy de acuerdo con ello, y es lo que trato yo de decir. En segundo lugar... Estás usando la ontología de bueno y de no sé quién como instrumento hermenéutico para clasificar o considerar o evaluar la teoría científica. Eso es absurdo. No es absurdo. No es absurdo. Porque... Para mí sí es absurdo. Para ti sí, pero no es cuestión de elegir tampoco. Esto que tú planteas de la ontología, si tú crees en ella o no, vaya argumento que es ese. No es cuestión de creer o no creer. Ahora que usas el término elección, en efecto, el término elección es otro de esos términos que depende cómo lo uses, que es lo que eliges. Yo creo que siempre se elige. Tú dices que no es cuestión de elección, yo creo que sí. No lo sé si es cuestión de elección. Yo no hago fuerte en eso. Yo lo que digo... Todo lo que hacemos en la vida es cuestión de elección. Que si tú no eliges una ontología, la ontología te elige a ti. Y tú tienes una implícita sin saberlo. Y probablemente no, sea, digamos, una no elaborada. En vez de hablar de la ontología, me hablarías de Dios. Si tú no crees en Dios y no lo buscas, Dios te busca y está contigo. Bueno, está bien, Dios está conmigo. Vale. La ontología también está conmigo, si quieres. Para mí es lo mismo. Es una frase que tiene exactamente los mismos criterios lógicos. Que la ontología está conmigo o que Dios está conmigo. Vale, pues lo dejamos ahí.